Durante la fase de aislamiento selectivo, es de suma importancia la responsabilidad ciudadana. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Evite reuniones donde se presente aglomeración de personas. Respete los aforos debidos en locales comerciales o lugares públicos. Lleve siempre su tapabocas usándolo de la manera correcta. Procure teletrabajar. Evite tocarse la cara sin antes lavarse adecuadamente las manos. Quédese en casa. Desinfecte las superficies de alto contacto. Mantenga la distancia de mínimo 2 metros con otras personas. En esta fase de reactivación con responsabilidad, el país nos necesita a todos. Construyendo futuro. Capítulo especial. Aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en Construyendo Futuro. Aquí comenzamos este capítulo especial, aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. A partir del 1 de septiembre, Colombia inicia una nueva etapa en la lucha contra el COVID-19, el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable. Es por esto que es de vital importancia que cada persona cumpla con los protocolos de bioseguridad con rigurosidad para retomar la cotidianidad cuidando en todo momento la salud propia y la de los demás para evitar la propagación del COVID-19. Una nueva etapa, un mismo enemigo a vencer. El distanciamiento individual responsable es nuestra meta y nuestra obligación para sacar a Colombia adelante unidos con un mismo propósito. El coronavirus es real. No bajemos la guardia. Recuerde las principales medidas para el autocuidado suyo y de su familia. Lavado constante de manos. Distanciamiento físico de 2 metros en todo momento. Uso correcto y permanente del tapabocas. Limpieza de zapatos y prendas de vestir. Solo con cultura ciudadana y responsabilidad individual, le ganamos al coronavirus. Conocer y seguir los lineamientos del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable es fundamental. Aquí les contamos cuáles son. A partir del 1 de septiembre, Colombia entra en una nueva fase en la lucha contra el COVID-19 llamada aislamiento selectivo. Pero, ¿qué es el aislamiento selectivo? Es una medida que depende de cada entidad territorial, es decir, de alcaldías y o gobernaciones. Las autoridades, a la hora de tomar decisiones, deben tener en cuenta las condiciones específicas de cada municipio y la variación en el comportamiento de la epidemia. Esto les ayudará a tomar medidas que regulen las actividades que consideren pertinentes. En algunos municipios puede definirse un aislamiento de un sector, localidad o comuna, hasta una medida de cierre total, dependiendo del impacto de la epidemia. Por esto se le atribuye el nombre de selectivo. A su vez, es importante que las personas sean muy conscientes y se aíslen si llegan a convivir con casos positivos o quienes presenten sintomatología, como por ejemplo tos y fiebre. En esta fase, la responsabilidad ciudadana juega un papel fundamental para la reactivación del país. ¿Qué es el distanciamiento individual responsable? El distanciamiento individual responsable es un llamado a la ciudadanía para cumplir con los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, como lo son el uso adecuado del tapabocas, el frecuente lavado de manos, el distanciamiento social de 2 metros de forma responsable, quedarse en casa si no es necesario salir, evitar las actividades sociales no necesarias, entre otros. Entramos en una nueva etapa en la que la corresponsabilidad es fundamental, pues todos somos responsables de todos. Desde el 1 de septiembre, los municipios del país serán categorizados de una manera determinada según su afectación por el COVID-19.
¿Cuáles son las categorías de afectación que se van a aplicar para los municipios? Son 4 categorías. Sin afectación, que no registra casos positivos. Estos municipios tienen apertura total con las excepciones establecidas en medidas nacionales o locales. Baja afectación, aquellos que no registran casos confirmados ni sospechosos en las últimas 4 semanas. Presentan apertura total con las excepciones establecidas en medidas nacionales. Moderada afectación, presentan casos confirmados o sospechosos y cumplen con uno de los criterios de riesgo. Mantienen las excepciones establecidas en medidas nacionales o locales. Alta afectación, aquellos que presentan casos confirmados y 2 o más indicadores de riesgo. Estos municipios serán objeto de constante evaluación para determinar si es necesario tomar medidas de cierre de actividades o de zonas específicas de acuerdo con las variaciones epidemiológicas. Estas medidas serán coordinadas por el Ministerio de Salud, Ministerio del Interior y las autoridades locales y presentadas ante el Comité Asesor. Los 4 indicadores para determinar la clasificación son: incidencia acumulada del total de la población del municipio, es decir, cuántos casos se presentaron por cada millón de habitantes en las últimas 4 semanas. Positividad total, cuántas personas a quienes se les hicieron las pruebas dieron positivo en las últimas 4 semanas. Incidencia, número de nuevos casos de las últimas 2 semanas comparado con las de las 2 semanas anteriores. Y mortalidad, incidencia de las últimas 2 semanas comparada con la de las 2 semanas anteriores. La responsabilidad ciudadana es trascendental en esta nueva fase. Por eso es importante conocer cuáles son los protocolos de bioseguridad que se deben seguir cuando vayamos a salir a la calle. ¿Cuáles son los protocolos para salir a la calle a partir del 1 de septiembre? Es responsabilidad de todos los ciudadanos acatar de forma estricta y obligatoria las medidas de bioseguridad impartidas, el uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. ¿Habrá pico y cédula? Es importante que los ciudadanos estén atentos a las disposiciones que los alcaldes de sus ciudades y municipios determinen sobre este tema. Estas medidas serán revisadas en los municipios de alta afectación y en los demás municipios deberán ser concordantes con el estado de afectación en cada uno. Las alcaldías y gobernaciones serán las autoridades competentes de tomar las decisiones y regular las actividades y medidas que se necesiten para evitar la propagación del COVID-19 con previa autorización del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. ¿Habrá ley seca? No. El decreto no exige la aplicación de esta medida. Sin embargo, faculta a los mandatarios locales para que se tomen medidas adicionales en municipios de alta afectación, siempre con previa autorización del Ministerio del Interior. Algunas actividades y lugares se reactivarán a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, el consumo de alcohol está prohibido en lugares públicos o locales comerciales, incluidos los bares. Veamos el porqué. ¿Por qué permitir la apertura de bares y no la venta de alcohol en estos lugares? Respecto del consumo de alcohol, la restricción en sitios y establecimientos públicos se da porque es necesario conservar el orden público y ser estrictos con las medidas de bioseguridad. Aunque se reconoce la posibilidad de los individuos de autorregularse, autorizar el consumo de alcohol podría incrementar las riñas y hacer que las personas relajen las medidas de autocuidado, lo cual no es deseable en este punto de la pandemia. En estos establecimientos para consumo de bebidas embriagantes, el alcalde podrá solicitar pilotos al Ministerio del Interior. Colombia mantendrá el cierre de sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales hasta el 1 de octubre, salvo algunas excepciones que veremos a continuación. A partir del 1 de septiembre pasamos del aislamiento preventivo obligatorio al aislamiento selectivo con distanciamiento individual. Ya no habrá excepciones sino restricciones puntuales. Una de las medidas que seguirá vigente es el cierre de fronteras que se extenderá. Cierre de fronteras. A partir de las 0 horas del 1 de septiembre de 2020 hasta las 0 horas del 1 de octubre de 2020 se cierran los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. Se exceptúan del cierre de frontera las siguientes actividades: emergencia humanitaria, el transporte de carga y mercancía,
caso fortuito o fuerza mayor. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia con las autoridades distritales y municipales competentes. Quienes desarrollen estas excepciones deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud para el control del COVID-19 y deberán atender las instrucciones que expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial. Esta suspensión podrá levantarse en las fronteras y territorios previo análisis epidemiológico por el Ministerio de Salud y en coordinación del Ministerio del Interior. Esta nueva fase no significa que le hayamos ganado la batalla al virus. Al contrario, requiere del compromiso y de la corresponsabilidad de todos. La batalla continúa. A partir del 1 de septiembre inicia el aislamiento selectivo. No podemos bajar la guardia en esta nueva etapa. El COVID-19 continúa siendo una amenaza. Por eso, ahora más que nunca debemos reforzar el autocuidado, lavado constante de manos, uso adecuado del tapabocas, distanciamiento social. Recuerde que estarán prohibidos los eventos sociales que impliquen aglomeraciones, discotecas y bares, así como el consumo de bebidas embriagantes en el espacio público. Si usted presenta síntomas, es importante reportarlo a las autoridades de salud competentes. Juntos y siguiendo los protocolos de autocuidado, podremos ganarle la batalla al coronavirus. El Gobierno Nacional expidió la resolución 1462, en donde están consignadas todas las instrucciones, restricciones y regulaciones que deben tener en cuenta los colombianos para evitar la propagación del virus durante el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. A través de la resolución 1462 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció la prórroga de la emergencia sanitaria por COVID-19 hasta el próximo 30 de noviembre. Con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se adoptan medidas tales como prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, además de prohibir aquellos eventos que impliquen la concurrencia de más de 50 personas, y en los que concurran este número deben garantizar que no exista aglomeración y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Dentro de las medidas también se encuentra la recomendación a las personas mayores de 70 años al autoaislamiento preventivo y la recomendación a la ciudadanía a no realizar o asistir a eventos sociales. Esto en el marco de otros puntos dirigidos a entidades prestadoras y autoridades departamentales para el desarrollo de estrategias que permitan mitigar la epidemia. El artículo 3 de la resolución habla de la cultura de prevención. Este va dirigido a que las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y la ciudadanía en general deben coadyuvar en la implementación de la norma y las disposiciones. Esto en desarrollo del principio de solidaridad y de los postulados de respeto al otro. Finalmente, el acto establece también las medidas de vigilancia y control epidemiológico en el que se contempla el programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo PRAS, el trabajo mancomunado con entidades territoriales y administradoras de planes de beneficios. En esta nueva etapa de reactivación es importante el compromiso de cada uno de los ciudadanos. Recuerde que de la disciplina en el autocuidado dependemos todos. Para evitar la propagación del COVID-19 durante la nueva fase de aislamiento selectivo, es de suma importancia la responsabilidad ciudadana. Para ello se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Evite reuniones donde se presente aglomeración de personas. Respete los aforos debidos en locales comerciales o lugares públicos. Lleve siempre su tapabocas usándolo de la manera correcta. Si su presencia no es indispensable en la sede de trabajo, procure teletrabajar. Evite tocarse la cara sin antes lavarse adecuadamente las manos. Siempre que pueda, quédese en casa. Desinfecte las superficies de alto contacto. Recuerde que es de suma importancia mantener la distancia de mínimo 2 metros con otras personas. En esta fase de reactivación con responsabilidad, el país nos necesita a todos.
Para el presidente Iván Duque es importante resolver las dudas ciudadanas. Es por esto que en el programa Prevención y Acción respondió a padres, niños, niñas y adolescentes las inquietudes que tenían sobre lo que pasará con el sector de la educación durante esta nueva fase. Señor presidente, señora ministra, soy María Alejandra. Quiero saber cómo va a ser el regreso a clases. ¿Vamos a ir un día sí y un día no? Y también me pueden decir cómo se van a proteger los niños. Muchas gracias. Ministra María Victoria, qué buena pregunta la que nos hace María Alejandra. Yo quisiera que aprovecháramos la pregunta que ella nos hace para que hablemos del modelo de alternancia, cómo se ha pensado, pero además los pilotos que ya están operando. Tenemos algunos colegios en Antioquia que han dado ese paso. También sabemos que hay otros colegios que han solicitado la aplicación de la medida. Obviamente se está trabajando bajo el concepto diferencial de los municipios de baja, media o no afectación, afectación moderada y afectación alta. Hablemosle a María Alejandra y hablemosle a tantas madres, padres y tantos niños de Colombia de cómo se ha pensado este proceso para protegerlos a ellos, pero también para proteger su entorno familiar. Mil gracias, presidente, y un saludo aquí a todos los compañeros, a María Alejandra y a todos los colombianos. Creo que este es un tema de interés de todas las familias y vamos a ir paso a paso con esta explicación que es muy importante, presidente. Me van a ayudar en el máster con unas imágenes de apoyo. Entonces, recordemos, presidente, de dónde venimos y qué implica este nuevo decreto que sacó el presidente de la República y qué vamos a hacer en el sector educación. Recuerdo unas palabras que mencionaba el presidente y en el video que nos explica qué viene a partir de septiembre. Recordemos la palabra corresponsabilidad. Esto lo hacemos entre todos los actores y entre todas las autoridades. La segunda palabra, decisión de entidad territorial, tiene que leer el contexto local y tener la información. Responsabilidad de los ciudadanos, de todos, información de las familias y claramente que en todas las instancias se apliquen los protocolos de bioseguridad. Hay una pregunta que yo creo que María Alejandra nos la hacía también muy concreta, ministra, y es ¿cómo va a ser el regreso? Un día sí, un día no. Yo creo que es importante explicarle que no se está pensando en un día sí, un día no, se está pensando en un sistema de alternancia, obviamente en los colegios, y es bueno decírselo a María Alejandra, los niños están por grados y por edades, y prácticamente hay esa relación entre las edades y los grados respectivos. Cuando se ha pensado en el modelo de alternancia, estamos pensando no solamente en que tengamos niños yendo al colegio, pero con un número reducido y que otros niños estén en casa mientras unos están estudiando. Y obviamente lo que se está mirando es ese modelo de acuerdo al comportamiento de la pandemia en las distintas ciudades, en los distintos lugares del país, para que logremos que los niños tengan trabajo en casa, trabajo en el colegio, y que también podamos tener la menor aglomeración posible y obviamente también trabajando con ellos esa política que ya anunciamos del distanciamiento individual responsable, que también empieza desde la conciencia de los niños en el colegio, en el uso del tapabocas, en el lavado de manos, porque tan importante como los adultos es que ellos estén adhiriéndose a estas normas. Y también es muy importante la labor pedagógica que también ellos cumplen en el hogar, recordándole muchas veces a los adultos ese comportamiento. Pero hablemosle a Mariale sobre esos escenarios y también sobre los testimonios de los pilotos que ya están en funcionamiento, ministra. Perfecto, presidente y María Alejandra. Ahorita yo les hacía ese paso a paso porque quería que cada colombiano, cuando escuchara una noticia de iniciar un modelo de alternancia, entendiera todo lo que hay que preparar. Y para darle el ejemplo a María Alejandra, pues primero entender cómo son las instalaciones físicas, el número de alumnos, las jornadas. Como bien dice el presidente, no es dejar unos niños fuera y otros niños parte, no, es lograr una combinación de actividad en la institución educativa, de actividad en casa y mirar la información de cada familia. Siempre nos preguntan que en el caso de que la familia haya comorbilidades o el estado de salud, clarísimo que siempre prima esta información y la decisión de la familia. Así que María Alejandra pasan también por decisiones de transporte, los horarios de los colegios, cómo manejar todos los temas de alimentación escolar. Entonces el llamado a las autoridades locales es seguir con toda esta preparación, porque para poder hacer anuncios y poder definir tenemos que tener claro la tipología, las instituciones, la localidad, presidente, y las condiciones que se van a garantizar. Y creo que con la mesa que ha garantizado el Ministerio de Salud conjunto con Educación para ayudarles a revisar protocolos y demás, esta asistencia técnica que vamos a poner en marcha, pues creo que puede ayudar muchísimo más en el día a día a las instituciones y a las secretarías. Los ciudadanos también presentaron sus inquietudes frente al transporte público y privado, tanto en las ciudades o municipios como en las carreteras. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, respondió las dudas. Presidente, a partir de esta nueva etapa, ¿podemos desplazarnos y viajar a diferentes partes del país en transporte público?
Ministra, yo creo que ahí hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo va a empezar el proceso también de desplazamiento al interior del país? ¿Cómo están los protocolos? ¿Cómo va a funcionar también el transporte público en las ciudades? Temas que tienen que ver con aforos y capacidades de los sistemas de transporte masivo. Contestémosla y además hagámoslo con el sentido también de coherencia que hemos tenido en que estas medidas van de la mano con la protección también de la salud y la vida. Claro que sí, presidente, y todos los colombianos, efectivamente, como todos sabemos, hemos venido reactivando de una manera gradual el transporte público intermunicipal a través de los pilotos. Eso ha permitido que, por ejemplo, en el departamento del Valle del Cauca, en el departamento de Antioquia, se haya abierto y haya operado el transporte intermunicipal recientemente porque así fue solicitado, pero a partir del 1 de septiembre y en virtud del decreto 1068 queda totalmente permitido el transporte público intermunicipal y en todas sus modalidades, así como el transporte fluvial y el transporte marítimo de pasajeros. Hay que decir que siempre cumpliendo los protocolos de bioseguridad, que son protocolos que existen desde abril, son la resolución 666 del Ministerio de Salud de manera general y la resolución 677 del Ministerio de Salud, porque como saben nosotros, además de pilotos, hemos tenido el transporte intermunicipal de corta distancia. Es importante reiterar que obviamente esos protocolos exigen no solamente el uso permanente del tapaboca mientras se usa el medio de transporte, sino también la distancia de 1 metro entre pasajero y pasajero, pero es claro que aquellas personas que pertenecen al mismo grupo familiar sí pueden ir sentados conjuntamente, ya que son personas que vienen viviendo de manera conjunta y no, tendría esto un impacto en la medida en que podría aumentar un poco el aforo y la capacidad en lo que es el transporte intermunicipal, en la medida precisamente de que ha venido operando más o menos al 50%, derivado obviamente de ese metro de distancia y de ese uso de ese metro de distancia que se requiere por efectos de salud. Igualmente, en los sistemas de transporte masivo dentro de las ciudades han venido operando también desde el primer momento porque teníamos que garantizar la prestación del servicio público de transporte para aquellas todas personas excepcionadas que desarrollaban actividades como la producción y la distribución de alimentos, los servicios de salud y que estuvieron trabajando por nosotros durante las etapas de aislamiento. Ese aforo que se utilizó en ese momento y hasta ahora había venido garantizando que más o menos llevaran un aforo máximo del 35% de la capacidad promedio de transporte de los sistemas masivos. Hoy con el Ministerio de Salud también estamos haciendo un ajuste para permitir que ese aforo llegue al 50%, derivado de toda una evaluación que se ha hecho durante estos meses del impacto que ha tenido y de cómo con los cuidados adecuados se puede aumentar un poco el aforo en el caso de los sistemas de transporte masivo. También reiterar que la vigilancia de estos protocolos es fundamental, la superintendencia sí se lo ha recordado a los alcaldes y que tanto las terminales de transporte como las empresas, como los usuarios, todos tenemos que ser conscientes de que el cumplimiento de los protocolos es fundamental para el restablecimiento del transporte intermunicipal y del transporte público, presidente. Presidente, ¿los sistemas de transporte público y masivo de las ciudades van a comenzar a trabajar en toda su capacidad? Esa es una gran pregunta y de hecho todavía no entran en su capacidad total, pero se ha venido trabajando con el Ministerio de Salud, se ha ido trabajando con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, y ellos nos han dicho que se pueden ir aumentando de manera rápida, pero al mismo tiempo gradual, esos aforos, esas capacidades. De hecho, empezamos hace ya varias semanas, por no decir meses, con unas capacidades que estaban en el 35% y entendemos también que gracias a los análisis en términos de salud se pueden ir aumentando también esos aforos y capacidades, obviamente manteniendo una distancia que debe ser prudencial, como lo ha dicho la ministra, de cerca de 1 metro. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Construyendo Futuro. Los invitamos a seguir cumpliendo rigurosamente con los protocolos de bioseguridad en esta nueva etapa de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Recuerde que si cuida de usted, cuida de todos. También los invitamos a compartir este programa para que esta información llegue a más ciudadanos y podamos hacerle frente al COVID-19. Puede hacerlo buscando Construyendo Futuro en las listas de reproducción del canal de YouTube de la Presidencia de la República. Hasta pronto.
El coronavirus no es una gripa, ni un invento. Las cifras de contagios y de muertos son reales, no solo en el mundo, sino en Colombia. Los adultos mayores de 70 años son una población muy vulnerable al coronavirus. Un gran porcentaje de los contagiados no presentan síntomas y sin saberlo pueden afectar a otros con enfermedades preexistentes o sin saber contagiar a un ser querido que no sobreviva al COVID. Lavarse las manos, usar tapabocas correctamente, aplicar el distanciamiento físico, usar alcohol glicerinado para limpiar superficies y el gel antibacterial sí son efectivos para prevenir el contagio.